Ya desde 1870, en la Ley Provisional de la Organización Judicial de nuestro país, existían normas que permitían esta actuación en jurisdicción universal. El principio y el sistema quedó consagrado en la primera Ley Orgánica del Poder Judicial de la Democracia del año 1985 para perseguir estos crímenes internacionales. Y, evidentemente, pensamos que en un momento en el que la impunidad transcurre por el planeta sin ningún límite, en muchos casos, pues es importante recuperar lo que fue cercenado primero con las reformas del año 2009 y luego la reforma del año 2014. El pasado día 3 de octubre, por ejemplo, recibimos aquí en el Congreso de los Diputados a una delegación de una organización israelí, el Comité Público contra la Tortura. Lo que nos relató fue que los crímenes cometidos contra la población palestina en Israel habitualmente quedan en la absoluta impunidad, no hay un mecanismo de persecución eficaz, no hay un interés de las instituciones judiciales en perseguirlos, mientras que, obviamente, los crímenes que se cometen contra población israelí son siempre perseguidos de la forma más eficaz posible por parte de los tribunales de justicia de Israel. Es un ejemplo, ¿no?, de esas situaciones de impunidad en tantos países del mundo que se trata de evitar con esta reforma. Como saben, este amplio ejercicio de la jurisdicción universal que existía en nuestro país fue limitado en el año 2009. Fue una reforma en buena medida impuesta ya por Israel para cerrar un caso que se seguía en la Audiencia Nacional sobre ejecuciones extrajudiciales en Gaza mediante bombardeos contra la población civil. En esa reforma se exigió, se introdujo un punto de conexión relevante en España. Es verdad que se permitía continuar en determinados supuestos el ejercicio de la jurisdicción universal, pero ya limitada. Pero, sin embargo, la reforma del año 2014 del Gobierno del Partido Popular, del señor Mariano Rajoy, se eliminó prácticamente el ejercicio de la acusación popular. Se multiplicaron la exigencia de vínculos, puntos de conexión con España para llevar adelante estas causas. Se exigía que la víctima fuera española, que realmente ya no responde al principio de jurisdicción universal, sino al de personalidad pasiva. Y luego, lo más absurdo, se incluyó la necesidad de que el responsable, el victimario, fuera español, tuviera residencia en España o al menos se encontrara en España. Algo absolutamente absurdo, ¿no?, que un victimario, un responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidos en otro país del mundo, venga a vivir o a estar en el país, en el único país o de los pocos países que le puede perseguir en ejercicio de jurisdicción universal. También en el 2014 se introdujo una disposición transitoria que obligó a archivar todas las causas que había abiertas. Recordarán, por ejemplo, el caso del periodista español José Couso, muerto como en un crimen de guerra cometido en Irak, con un caso abierto en la Audiencia Nacional que había sido llevado adelante de forma eficaz por la justicia española, y al igual que otros muchos, pues fue archivado. Ahora lo que proponemos con esta reforma es volver al modelo del 85, incluso conservando algunos de los requisitos que introdujo la reforma del 2009, es decir, es una propuesta que entendemos razonable en la medida en que sí que exige algún vínculo del caso con nuestro país, salvo en el caso de genocidio, donde evidentemente el bien jurídico protegido es la humanidad en su conjunto y, por lo tanto, debe ser perseguido eficazmente. Y se recupera el ejercicio de la acusación popular, la acción popular, que fue eliminada totalmente en la reforma del 2014 por el señor Rajoy, ¿no? También hemos introducido una mejora técnica respecto al sistema del año 85, concretamente la adaptación para poder perseguir delitos según leyes españolas o tratados internacionales ratificados por España, cuando se entiende que son delitos contra la dignidad humana, que vulneran derechos humanos básicos, y nos referimos concretamente a los casos de delitos de apartheid o esclavitud. Esto es una mejora técnica para adaptarlo a los avances que ha habido en la legislación internacional. Y, por supuesto, se incluye una disposición transitoria
para poder recuperar los procedimientos que estaban en tramitación cuando se tuvieron que archivar por la reforma del 2014, siempre y cuando esos procedimientos reúnan los requisitos que ahora establece la ley, incluido ese punto de conexión. Creemos, es una reforma, además, que coincide con lo que, de alguna forma, los distintos grupos parlamentarios aseguraron a víctimas españolas afectadas por la reforma del 2014, aseguraron en la anterior legislatura que les parecía razonable intentar volver a un modelo que les permitiera que esos graves crímenes no quedaran en la impunidad, y por eso lo hemos redactado de manera que pueda tener el máximo de apoyo posible. Muchas gracias.